Plan Piping Tutorial Avanzado. En esta presentación se muestra cómo modificar los formatos de reportes de materiales ya definidos y cómo generar nuevos. Haremos la mayoría de los ejemplos sobre la tabla de materiales de tubería de proyecto. Al final de este video se mostrarán también ejemplos de reportes de listado de línea. Seleccionemos esta opción. Todos los reportes de Plant en principio se aplican sobre una tabla, cuyo nombre es indicado en el encabezado de la ventana de definición del filtro utilizando un alias, o sea, un nombre convencional que referencia a la tabla física, que en cada proyecto tendrá nombres diferentes. Salgamos del filtro. Si abrimos la tabla que contiene los materiales del proyecto, en el encabezado podemos ver su nombre real. Termina con las letras PIP. Su alias será P-PIP. P- porque es una tabla específica de proyecto y PIP porque son las últimas letras de su nombre físico. Esta es una regla general. Veamos esto con la tabla de los códigos de componentes. Por ser una tabla del sistema, su alias utiliza el prefijo S-, seguido por el nombre de la tabla. Esta también es una regla general que ayuda a entender el contenido de cada alias. Volvamos ahora a la definición de un filtro para un reporte. Si habilitamos la definición del filtro, las columnas que aparecen en este menú se refieren a la tabla cuyo alias es indicado en el menú inferior. Si seleccionamos esta, que es la tabla con la lista de líneas, las columnas cambian reflejando la estructura de esa tabla, y a la derecha se muestran los valores contenidos en el primer campo, que resulta seleccionado por defecto. Seleccionemos como ejemplo el campo área. Vemos cómo a la derecha aparecerán las áreas definidas. Seleccionemos la segunda. Queda definido así un filtro que limita el reporte a todos los materiales asociados al área C17B. De esta manera podemos imponer filtros sobre parámetros que se encuentran en cualquiera de las tablas que aparecen en el menú de selección de tablas. Veamos ahora cómo se define el formato de un reporte, seleccionando por ejemplo el cómputo de una línea. Empecemos con un reporte de archivo de texto. La modalidad de generación de reportes es similar para texto y XLS. En ambos casos, para cada tabla de la cual se pueda generar un reporte, siempre hay activa una definición de un formato asociado a esa tabla. Esto impide seleccionar, por ejemplo, un reporte de equipos desde la tabla de materiales. Cada formato de reporte es identificado por un nombre y una descripción. Con este botón se genera el reporte. En cambio, con este podemos modificar su formato. Desde esta pantalla podemos realizar muchas operaciones. Por empezar, generar una vista previa, muy útil durante la etapa de creación de nuevos reportes. Vemos que a pesar de ser un archivo de texto, podemos definir un encabezado e incluir variables en él. Veamos ahora la opción para evitar de definir un encabezado, en el caso de que no lo necesitemos. Queda deshabilitada la definición del encabezados y veamos cuál es el efecto en el formato. Simplemente arriba de cada columna aparece su nombre o un texto que se puede configurar en la definición del formato. Veamos cómo se define el contenido del reporte seleccionando este botón. Veamos en detalle cada columna. Cada línea de esta tabla representa un dato que entra en el reporte. En la primera columna se define el dato que puede ser el nombre de una columna de la tabla principal, o de una tabla relacionada, o una variable definida internamente. Por ejemplo, coda es el nombre de una columna de la tabla de materiales. Dado que en esta segunda columna no se ha definido un nombre alternativo, el nombre en el encabezado será el mismo coda. Recordemos que seleccionamos la opción de encabezado simple.
Aquí se define la posición de izquierda a la derecha del primer carácter del valor del coda. Aquí se define la línea en el reporte donde se colocará cada instancia del valor del coda. En este caso el reporte consta de una sola línea. Aquí el largo total destinado a este campo. En este caso, dado que el campo a listar no se encuentra en la tabla principal, hay que usar el alias como prefijo. Se trata de la descripción asociada al extremo 1. La línea siguiente es para el extremo 2, que se lista solo si es diferente que el 1. En este caso, es conveniente forzar un texto alternativo para el nombre de esta columna. Veamos ahora un caso particular. Es el caso de las descripciones asociadas a códigos, en este caso el código de componentes. Como las descripciones dependen del idioma, en lugar de hacer referencia directamente al nombre del campo, se utiliza una variable que contiene el nombre del campo de descripción correspondiente al idioma del proyecto, puesta después del alias de la tabla. Por ejemplo, si usamos inglés, esta variable traduce a des-e, a des-s para español o el idioma que sea. Por último, si el campo es numérico, hay que transformarlo a carácter con la función str. Volvamos a la definición con encabezado. Esto habilita el botón para su modificación. Se trata básicamente de un archivo de texto que se coloca tal cual al principio del archivo de salida, pero dentro del cual el reporte puede escribir variables. Para esto hay que indicar una H en la columna código G/H en la definición de esa variable. Tenemos esta opción que importa un formato definido en otro proyecto. Lo único que hay que hacer es seleccionar la carpeta principal del otro proyecto y se abrirá un menú con los formatos definidos en el otro proyecto y correspondiente solo a la tabla que se está listando. Esta opción permite agregar un campo nuevo al formato activo. Esta opción, en cambio, permite duplicar un formato asignando un nombre nuevo como base para la creación de un formato parecido pero diferente. Veamos ahora cómo difiere la definición de un formato para el reporte XLS. Encontramos las mismas opciones, por ejemplo la vista previa, pero que en este caso abre un archivo de Excel. En este caso el encabezado es una plantilla de Excel que puede tener una definición arbitraria. Lo importante es configurar la primera línea, o líneas, si más de una, donde se generará el reporte respecto a la plantilla. El reporte tendrá las características, tipo de letra, bordes, etc., que correspondan a esta línea. El generador de reportes también puede escribir datos en el encabezado, tal como en el caso de archivo de texto. Veremos que aquí la diferencia es usando el nombre de celdas como coordenadas. Veamos cómo se define el formato en este caso. Es similar al formato de texto, solo que la posición de escritura es el nombre de una celda. Las variables que se escriben en el encabezado deben ser marcadas con una H en esta columna. En el caso de que este formato defina grupos, o sea, requiere repetir el encabezado en el mismo archivo al cambiar una variable, por ejemplo, en un reporte de materiales por línea al cambiar la línea, es necesario indicar la clave de ordenamiento, en este caso line, indicar que es un grupo, letra G en la última columna, y especificar el rango que define el encabezado. Aquí se coloca el número de la hoja, que siendo un número debe ser transformada a carácter. Lo mismo pasa con la cantidad. Veamos ahora un ejemplo de múltiples formatos definidos para la misma tabla. Siempre hay uno por defecto, que es la lista de líneas. Cuando hay más de un formato disponible, queda habilitado este botón para cambiar el formato activo, o sea, el que se usa en el reporte. Podemos ver aquí tres formatos diferentes.
Cambiamos al primero y generamos una vista previa para ver su contenido. Vemos que se trata de una lista de línea completa con todos sus parámetros. Seleccionemos ahora otro formato, por ejemplo este solo con el estado de las líneas. La opción para múltiples formatos se encuentra también disponible para salida archivo de texto.